Bienvenidos a Matemática desde casa. No te olvides de suscribirte al canal y enterarte de todos los videos nuevos que van surgiendo y seguir aprendiendo matemáticas. En la clase de hoy vamos a hablar de el módulo y el ángulo de un número complejo. El módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, donde a y b son los números de la parte real y la parte imaginaria de un número complejo. Recordemos que la parte real era a y la parte imaginaria era b cuando expresábamos el número complejo en forma binómica. Esta fórmula se deduce aplicando el teorema de Pitágoras. Veamos cómo haríamos si quisiéramos calcular el módulo del número complejo z igual a 2 más 3i. Aquí lo tenemos representado gráficamente. Cuando uno calcula el módulo de un número complejo, lo que está calculando es la longitud del vector. Entonces, el módulo de un número complejo es la longitud del vector. Aplicando la fórmula del módulo, diríamos que me quedaría a al cuadrado, en este caso 2 al cuadrado, más b al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado. Solamente ponemos el valor de b y no incluimos el imaginario. Y ahora hacemos las cuentas. En este caso me va a quedar 2 al cuadrado 4 más 3 al cuadrado 9, con lo cual esto me va a quedar igual a la raíz cuadrada de 13. Veamos en este ejemplo si queremos calcular el módulo de menos 3 más 5i. Aplicando la fórmula me quedaría la raíz cuadrada de menos 3, lo voy a poner entre paréntesis, menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, más b al cuadrado. Recordemos, cuando vamos a calcular aquí, que base negativa, exponente par, resultado positivo. Por lo tanto, esto me va a quedar positivo 9, 3 al cuadrado 9, más 5 al cuadrado 25. Es decir, que el módulo me va a quedar igual a la raíz cuadrada de 34. Un último ejemplo, observemos aquí qué pasa si tenemos que calcular el módulo de este número complejo. Aplicamos entonces la raíz de a al cuadrado, en este caso 2 al cuadrado, y aquí, aunque veamos el signo menos, respetamos la fórmula más, entre paréntesis, menos 4 elevado al cuadrado. Luego diremos 2 al cuadrado 4 más base negativa, exponente par, como vimos recién, resultado positivo, 4 al cuadrado es 16. Así que en este caso el módulo me va a quedar igual a la raíz cuadrada de 20. El ángulo, o también denominado argumento de un número complejo, se puede calcular con la fórmula alfa igual a arco tangente del módulo de b sobre a. Por ejemplo, si queremos calcular el ángulo del número complejo z igual a 2 más 3i, aplicamos la fórmula, entonces sería alfa igual al arco tangente de b, en este caso 3, sobre a, que es 2. Cuando decimos módulo, queremos decir que tenemos que tomar los números siempre en valor positivo. Ahora tomamos la calculadora y hacemos la cuenta. Recordemos, en la calculadora aparece la segunda función, o shift. Tangente a la menos 1 nos va a aparecer en la pantalla e ingresamos esta división. Este resultado nos da aproximadamente 56 grados. Vamos a interpretar gráficamente este resultado. Bien, aquí ya tenemos graficado el vector del número complejo 2 más 3i. Este ángulo que hemos encontrado, es decir, el argumento de un número complejo, es el ángulo que forma el vector con el eje real positivo. Es decir, que los 56 grados vendrían a ser esta amplitud que estamos viendo aquí, que estamos marcando. Veamos el siguiente ejemplo. Si queremos calcular el ángulo de menos 2 más i, aquí lo tengo representado. Fíjense en que ahora está en el segundo cuadrante. Aplicando la fórmula, esto sería alfa igual al arco tangente de, y dijimos que íbamos a poner b. En este caso, como no hay ningún número al lado de i, el valor de b es 1, y abajo a, pero como es módulo lo vamos a tomar en positivo, entonces va a quedar siempre con valores positivos, el arco tangente de 1 medio. Tomamos nuestra calculadora y hacemos el cálculo.
Aproximadamente esto nos queda 27 grados si tuviéramos que redondear a enteros. Esto quiere decir que este valor que hemos encontrado es este ángulo que tenemos aquí, el que se formó entre el vector y el eje horizontal. Pero ese ángulo es el que se formó con el eje horizontal y con la parte real negativa. Es decir que este no sería el verdadero ángulo, porque dijimos que el ángulo era el que se formaba entre el vector y el eje real positivo, es decir, debería ser todo este giro completo hasta aquí. Ese sería el verdadero ángulo. ¿Cómo hacemos en este caso? Fíjense, si diéramos media vuelta, esto sería 180. Para llegar a la línea roja, hasta el vector, deberíamos retroceder 27 grados, que es lo que acabamos de calcular. Por lo tanto, acá deberíamos hacer una cuenta más y vamos a decir que alfa va a ser igual a 180 grados menos este valor que acabamos de encontrar, menos 27. Con lo cual el resultado del verdadero ángulo, es decir, el que se forma entre el eje real y el vector, es de 153 grados. Vale decir entonces que si el vector está en el segundo cuadrante, a 180 le vamos a tener que restar lo que nos sale de la fórmula del arco tangente. Pasemos al siguiente ejemplo. Tenemos este número complejo, menos 2 menos 5i. Este número ya lo tengo representado gráficamente, estaría en el tercer cuadrante. Entonces, si aplico la fórmula, esto me va a quedar arco tangente de, siempre tomamos los positivos, b, 5 sobre a, 2. Y tomamos la calculadora y hacemos la cuenta. Esto nos sale 68 grados. Quiere decir que este ángulo que hemos encontrado es este giro desde el eje horizontal hasta el vector. Y en realidad lo que nosotros necesitamos es el ángulo que forma el vector con el eje real positivo, es decir, tengo que hacer toda esta vuelta completa hasta aquí. Por lo tanto, necesitamos también un cálculo extra, es decir, que alfa va a ser, pensemos, hasta aquí es medio giro, es decir, 180 grados, pero ahora le vamos a agregar este pedacito de amplitud, que en este caso es 68, así que voy a sumar más 68, con lo cual este resultado me da 248 grados y este sería el verdadero ángulo, es decir, todo este giro completo, que sería el argumento de este número complejo, es decir, el ángulo que forma el vector, pero con el eje real positivo. Fíjense ahora qué ocurre si tenemos el número complejo 2 menos 4i representado aquí gráficamente. Ahora el vector está en el cuarto cuadrante. Aplico mi fórmula, alfa igual al arco tangente de, entre paréntesis, b en positivo, 4 sobre 2. Entonces tomo la calculadora y aplico la fórmula. El resultado me da 63 grados. Este ángulo es el que forma el vector con el eje real, estaría siendo este vectorcito, pero fíjense en que el sentido del ángulo es negativo. Yo necesito que el ángulo sea positivo, es decir, que haga el giro en este sentido, es decir, contrario a las agujas del reloj. Así que este no va a ser el verdadero ángulo. En este caso también voy a hacer un cálculo extra. Pensemos, si hiciéramos el giro completo hasta aquí, tendríamos 360 grados. Como yo debo retornar hasta aquí, que es hasta donde está el vector, entonces aquí voy a restar esta amplitud que ya la encontré acá, que es 63 grados. Por lo tanto, el verdadero ángulo sería 297 grados. En resumen, vamos a hacer el siguiente esquema para guiarnos. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este sería mi cuadrante 4. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el ángulo de un número complejo? Hay que tener en cuenta en qué cuadrante se encuentra el número complejo. Si el número complejo está en el cuadrante 1, el resultado va a ser alfa, que va a ser este valor que encontremos de la fórmula del arco tangente. Si en cambio el vector se encuentra en el segundo cuadrante, a 180 grados le vamos a restar el valor de alfa.
En cambio, si estuviéramos en el tercer cuadrante, como vimos en el ejemplo, a 180 grados le vamos a sumar el valor de alfa, y si estamos en el cuarto cuadrante, como vimos, a 360 grados le vamos a restar el valor de alfa que obtenemos de la fórmula del arco tangente. Por lo tanto, es muy importante graficar el vector, el número complejo, antes de calcular su argumento. Bueno, importante aprenderse la regla de los cuadrantes y las fórmulas para poder calcular el argumento de un número complejo. Y por supuesto, en el módulo tener cuidado con los signos negativos, porque siempre dentro de la raíz queda una suma. A tener en cuenta estos consejos, a suscribirse al canal y a seguir aprendiendo con matemática desde casa.